Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el curso de ética profesional. Y para empezar vamos a recalcar lo del sábado pasado, que era ética profesional. Recordemos que se refiere al conjunto de normas y principios por los cuales debe regirse una persona en el ámbito laboral. Trata también de establecer la conciencia de responsabilidad con la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada persona. Si vemos en la diapositiva, también dice que es la encargada de determinar las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores universales que poseen los seres humanos. Es el deber de todos los trabajadores aplicar la ética profesional en cada actividad que esté a su alcance. Ya ésta posee un conjunto de normas que hará de ese trabajo algo digno, además de probar su lealtad, honestidad y todo tipo de bien moral que sea necesario para el presente y futuro, tanto del propio profesional como el de sus compañeros y personas a las que se les brindará el servicio. También podemos decir que la ética profesional sirve para promover los comportamientos deseables. Pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. Anteriormente les comentaba que para ustedes que era una profesión o que era la palabra profesional. Y dice que es la persona que ejerce una profesión y que trabaja en el área laboral, en un área laboral específica y especializada, cuyo conocimiento adquirido se ha obtenido a través de la instrucción universitaria. En la ética profesional encontramos 4 palabras que tienen relación entre la ética profesional. Y en esa encontramos la vocación, la finalidad de la profesión, el propio beneficio y la capacidad profesional. Pero cuando hablamos de la palabra vocación, nos referimos a la elección de la profesión, que debe ser completamente libre. La vocación debe entenderse como la disposición de hacer al sujeto especialmente apto para una determinada actividad. Quien elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada la mitad de su éxito en un trabajo. Recordemos de que muchos, si tenemos esa vocación, vamos a poder servir, vamos a poder promover la salud, ¿verdad? Con entusiasmo y sobre todo lo vamos a hacer con mucha empatía, ya que no estamos obligados a hacer algo que no nos guste. Entre la vocación también se resaltan muchas cualidades. Por ejemplo, los gustos, ¿verdad? El qué hacer, lo que a ustedes les gusta, el ser enfermeros profesionales, ya futuros enfermeros profesionales. Recordemos que la vocación también es el acto de servir, pero servir bien ante el usuario, ante los familiares del usuario, ante el equipo multidisciplinario también y, por qué no decirlo, ante la sociedad. Ahora, cuando hablamos de la finalidad de la profesión, nos referimos a un trabajo profesional viendo el bien común, ¿verdad? Entonces la capacidad que se requiere para ejercer este trabajo está siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades, siempre orientada a un buen mejoramiento ante el usuario, ante la hospitalidad del usuario. Y recordemos que la finalidad de la profesión también se convierte en un medio de lucro o de honor o simplemente en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto. Ahora, si nos enfocamos en la siguiente palabra, que es el propio beneficio, que es una
que es otra palabra de la ética profesional, es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión. Y si no insiste tanto en este aspecto, es porque todo el mundo se inclina por la naturaleza a la consideración de su propio, a su provecho personal. No está de más mencionar el sacrificio que ustedes como enfermeras han logrado y siguen logrando, pero también el desvelo es sumamente satisfactorio al final para ustedes, ¿verdad? Porque el velar, el cuidar al usuario o cliente, como ustedes le llamen, es muy importante. Entonces ustedes dejan de lado todos los intereses propios por velar por su paciente. Ahora, la cuarta palabra es la capacidad profesional. Cuando hablamos de la capacidad profesional, nos referimos a ofrecer una preparación especial y la capacidad también intelectual, capacidad moral y capacidad física. Entran ahí todas esas capacidades ya en el nivel capacidad profesional. ¿Por qué? Porque no se va usted a ir a servir o a atender en un área donde usted no tiene la capacidad y la experiencia adecuada para atender a dicho paciente. Esas son las 4 palabras que tienen relación entre la ética profesional. Ahora, acá podemos observar que la ética profesional también nos dice que es una ciencia normativa que estudia los comportamientos morales debidos y exigibles en toda profesión. También implica el código deontológico, que lo vamos a ver en el transcurso del curso. Pero dice código de normas que ayuda al profesional a saber actuar correctamente en todo momento. La ética profesional tiene sus principios y valores que se estiman necesarios para ejercer la profesión. Ahora bien, si nosotros nos enfocamos a lo que son los principios y valores que estima la profesión de la ética, podemos encontrar uno de los principios que es el principio de beneficencia, que significa hacer el bien en todas y que cada una de las acciones que se realicen pueda dañar o no dañar y estar presente de manera consciente y tener la idea profesional a nivel de salud. Ahora bien, el principio de no maleficencia, recordemos que es el no dañar. Ahora, si nos enfocamos en lo que es la bioética, dice que es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como el resto de los seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Recordemos que la bioética es la rama de la ética que aspira a proveer los principios orientados de la conducta humana en el campo biomédico. Etimológicamente proviene del griego bios y ethos, que significa ética a la vida, ética aplicada a la vida humana y no humana. En un sentido más amplio, sin embargo, la bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas morales que tiene que ver con la vida en general. La bioética es una disciplina relativamente nueva y el origen del término corresponde
al oncólogo norteamericano Van Potter, quien utilizó el término por primera vez en 1970. Él obtuvo un título que ostentaba por primera vez también el término bioética, la ciencia de la supervivencia. Posteriormente, en el año de 1971, Potter publica un libro con el título de Bioética, Puente hacia el Futuro. Partiendo de la definición de la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana, el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. En cuanto a esta conducta, es examinada a la luz de los valores y principios morales. Se aportan importantes precisiones sobre el objeto de estudio, la conducta humana, en dos terrenos. En dos terrenos específicos, las de ciencias de la vida, que es la biología, y los de cuidados de la salud. Y este es el objeto de estudio. Este objeto es estudiado a la luz por los valores y por los principios. Ahora bien, la bioética es la búsqueda ética aplicada a las cuestiones planteadas por el progenitor biomédico, que es la gestión irresponsable de la vida humana o de la persona humana en el marco de los complejos progresos del saber y de la tecnología biomédicas, o señalan también, ¿verdad?, que es la calidad de vida que obtiene el ser humano durante su transición. La bioética sostendrá y proveerá sistemas sociales y políticos atentos a la salud, al trabajo y en el ambiente en que lo rodea. Es el modo de vivir y de comportarse en los que se converge el patrimonio de la propia integridad física y la psicológica, que abarca ahí también todo lo emocional. Ahora, ¿qué es la bioética? El término bioética viene del griego bios, que significa vida, ethos, ética, y fue utilizada por primera vez en 1970, lo que ya les había comentado, por el biólogo experimental Potter. Y podemos definirla como el análisis de los problemas éticos y situaciones conflictivas que se plantean las ciencias de la vida en general y en el mundo sanitario en particular. Si nos enfocamos en la bioética, ahí abarca el final de la vida, la ecología, las enfermedades, la sexualidad, la droga, la genética, los animales, en fin, todo eso abarca ahí lo que es la bioética. Recalcando un poco sobre los principios bioéticos, encontramos la autonomía, la justicia, la maleficencia, es maleficencia, ahí dice maleficencia, pero es maleficencia, y beneficencia. Que la autonomía es relacionada al paciente, ¿verdad? El darle la autonomía al paciente en decidir sí o no dicha acción. La justicia, ser justos ante el paciente y ante la sociedad. Y la no maleficencia, ¿verdad?, de no dañar al usuario. Y la beneficencia, de hacer el bien, ¿verdad?, en relación al paciente. Ahora bien, ¿qué es la bioética en enfermería? La enfermería es una profesión que requiere los valores universales y bioéticos obligatorios para su desarrollo profesional diario.
Sirve también para otorgar cuidados en beneficio de las personas a su cargo, regidos por las normas jurídicas, sociales, morales y de trato social, considerando también las características propias. Cuando hablamos ya bioética a nivel de enfermería, podemos ahí también mencionar las capacidades que tiene la enfermera o el profesional de enfermería ante los usuarios, y podemos ahí resaltar un poco la capacidad profesional, que debe ofrecer una preparación especial en triple sentido, ¿verdad? Decir lo intelectual, lo moral y física, que ya les había también mencionado anteriormente. La capacidad intelectual, la capacidad moral, ¿verdad? El valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que encuentra. También abarca la honestidad en el trato de los negocios, los servicios, no solo en el sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. Y la capacidad física, que también se refiere principalmente a la salud y a las cualidades corporales, que siempre es necesario cultivar como buenos instrumentos de la actividad humana. Vamos a mencionar un poco sobre los principios bioéticos y enfermería, los valores que tiene el profesional de enfermería, y también se debe basar en algunos cuidados basados en los principios de la bioética. Principios de no maleficencia. Este principio ya se formuló de la medicina hipocrática. Dice ante todo no hacer daño al paciente. El principio de beneficencia. Se trata de la obligación de hacer el bien respetando la autonomía del paciente, sus valores, modo de vivir y deseos. No es ilícito imponer a otro muestra propia ideal del bien. Número 3, el principio de autonomía o de libertad de decisión. Esto es de respetar, ¿verdad?, los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. De aquí se deriva el consentimiento libre e informado de la ética médica actual. Y por último, el principio de justicia, que consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso de los recursos sanitarios. Entonces, queda claro que lo que es bioética es la rama de la ética que aspira a proveer los principios orientados de la conducta humana en el campo biomédico, ¿verdad? Y que también es la involucrada de la sobrevivencia y la aceptación, el amplio cuidado que tiene de desarrollar sus principales cualidades de la vida. Nos vamos a enfocar a dos grandes ramas de la bioética, que es la bioética teórica, que remite a la ética o filosofía moral y trata acerca de los principios, normas morales y virtudes que estructuran el acto humano. Y la bioética práctica, que se remite a la moral, constituye a la moralidad de la persona humana al realizar un análisis de la acción humana a través de la reflexión en el
actuar en el decidir y resultar, por tanto, en la bioética vivida. Áreas de pacto en el estudio de la bioética. Se consideran 3 grandes áreas específicas en el estudio de la bioética, que es el origen de la vida, el desarrollo y asistencia de la vida y el término de la vida. Vamos a verificar el origen de la vida. Dice, en la primera se enfoca el estudio en el inicio de la vida y en su transmisión, cómo puede ser, entre otros, la clonación, la ingeniería genética, el consejo genético, el aborto y la eugenesia, entre otros. Ahora, la segunda, que es el desarrollo y asistencia de la vida. Este más que todo se enfoca y se encamina fundamentalmente al aspecto social, en las relaciones y de ayuda en el terreno de acciones y decisiones tendentes a una cooperación, apoyo y comunicación entre los seres humanos. Ahora, el término de la vida, que es el último, se refiere a la idea fundamental, que es la vida, que es y tiene una determinación, ¿verdad? Sin embargo, ese final se ve alterado por una serie de prejuicios que el hombre tiene en relación con su fin y su incapacidad natural y psicológica para aceptarlo y sobrellevarlo. Dígase como el suicidio asistido, la eutanasia, la pena de muerte y los ensañamientos, entre otros. Ustedes pueden investigar más sobre lo que es la bioética y qué relación tiene con la ética profesional. Y para ello vamos a realizar una actividad sobre lo que es la bioética en relación a la ética profesional. Entonces dice, realice un mapa conceptual sobre el tema de bioética. Van a realizar un mapa conceptual sobre el tema de bioética, lo van a anotar ahí en su cuaderno, que es la actividad del día de hoy, y por ende lo vamos a revisar y vamos a socializar este tema aún más profundo el siguiente sábado. Entonces pueden empezar a trabajar, es individual, así de que todos los estudiantes puedan realizar ahí su mapa conceptual en su cuaderno y poder socializar el día sábado. Muchísimas gracias. Vamos a profundizar más este tema el siguiente sábado, así que por favor anotar ahí diversos apuntes que ustedes consigan e indaguen en libros o en el internet. Muchísimas gracias. Feliz tarde.